Bueno, me toca entonces a mí abrir el tema. Vamos a estar unos pocos minutos viendo algunos conceptos de cloud computing. La idea sería hacer una charla no muy técnica, sino presentando algunos conceptos generales de lo que podemos encontrar ahora y de lo que más o menos podemos prever que se viene. Bien, empezamos. Bueno, ahí tenía una serie de bullets. Primero voy a aclarar que toda esta presentación es robada. O sea, cuando vean algo que tenga gráficos, movimientos, colores más o menos elegidos, no la hice yo, sino que la saqué seguramente de algún otro lado. Y es más o menos, la presentación va a estar disponible en mi blog. Y bueno, la idea de la presentación es que fue tomada de dos híbridos, de dos otras presentaciones. Una un poco orientada a Microsoft, pero vamos a ver que la parte nada más genérica. Y otra de la gente de Three Melons, que tiene un éxito, un producto adentro de Cloud Computing que atiende a 1 millón de pedidos por día. Y vamos a ver más o menos algunos conceptos de cómo consiguieron hacerlo. Bueno, acá en esta primera slide, la idea es dar un pasaje por lo que tenemos hoy, si tenemos que hacer un producto o tenemos que sostener la informática de una empresa. Lo que tenemos que tener de alguna forma es infraestructura. Tenemos que tener las máquinas, la red, la gente que tiene que mantener todo eso. Y eso en el contexto actual significa, y en muchos otros años, significa dinero. Vamos a ver que lo que me da Cloud Computing es una alternativa a eso, que de alguna forma está apareciendo cada vez con más fuerza. Vean, por ejemplo, el anuncio de hace poco de Google y sus networks conectadas a sus computadoras con Chrome OS Operating System conectadas en la nube. Que de alguna forma volvemos a tener el concepto de que la computación, en vez de estar residiendo, como ahora podría estar residiendo en mi notebook, donde yo tengo todos los datos ahí en mi notebook y si se me la roban, como me pasó el año pasado, por ejemplo, pierdo todo. Por suerte, lo que yo tuve el año pasado es tener todo en la nube de alguna forma. Pero esto no es más para individual, es también para el tema empresario. Vamos a ver qué pasa. Pasamos otro. ¿Qué pasa si no estamos trabajando en la nube y estamos trabajando en soporte IT o en cualquier otro, en una empresa o para nuestro propio emprendimiento? Nosotros tenemos que prever la carga de los usuarios y al principio yo no puedo poner para una empresa que voy a lanzar o un emprendimiento o una empresa que ya está en funcionamiento simplemente una máquina y nada más. Tengo que prever primero un escalón de tener ya por lo menos una infraestructura preparada antes de que venga la carga de los clientes. Entonces, el primer escalón es la barrera de innovación. Yo tengo que poner plata al principio para por lo menos asegurarme que durante un tiempo voy a poder atender a la gente que viene. Después, si yo tengo éxito, la gente va a llegar a mi emprendimiento, por ejemplo, online, y voy a tener que llegar a un momento en que voy a tener que contratar más hardware o más infraestructura para soportar esa carga. Y de nuevo voy a tener que subir otro escalón. Y así, y sin saber de antemano si realmente va a venir toda esa gente o no. Tengo que hacer un presupuesto de todo eso. Entonces, el problema que tengo es que de pronto va a venir realmente la carga real. Y la carga real representada por esa curva me va a mostrar que de pronto tengo exceso de infraestructura. Invertí más de lo que necesitaba para atender a esos clientes primeros que llegan para mi nuevo emprendimiento. Después, podemos llegar a tener falta de capacidad. Puede ser que me haya quedado corto en un pico de Navidad o en una venta o en el Día del Padre o lo que sea, en lo que yo tengo que atender de mi emprendimiento a mis clientes. Entonces, finalmente, cuando pase el rush o cuando pase, digamos, el gran pico de actividad de mi emprendimiento, de pronto voy a tener un montón de hardware que va a estar sobrando de infraestructura con respecto a los clientes que vienen. Ese es el problema que hoy tenemos con lo que nos da no estar en la nube. ¿Y qué es eso de estar en la nube entonces? Bien. Es esto. Es estar toda nuestra infraestructura, en vez de tenerla nosotros, la ponemos en lo que podemos llamar un data center. Un lugar especializado donde va a estar la infraestructura de computación, de redes, de sistemas operativos, de máquinas virtuales, etcétera, de software, que nosotros podemos manejar, pero que no lo instalamos ni lo soportamos nosotros, lo alquilamos. Lo mismo que muchos de ustedes harán con hosting. Inicialmente con el hosting uno a lo mejor decía, pongo la máquina yo en mi casa, pongo una IP dinámica o una IP fija, lo que sea, pero después resultó mucho más barato delegar todo ese trabajo a una empresa de hosting, a pesar de que a lo mejor uno perdía un poco del control. Bueno, la idea de Cloud Computing apunta a eso. Entonces,
Seguimos. Esto es lo que hace la gente de Cloud Computing, se especializa. Ellos tienen toda la seguridad, todo el sistema contra incendios, los cables de red con con ancho de banda, etcétera, que nosotros no tenemos que poner. Entonces, y lo que tienen finalmente son racks con máquinas donde adentro están instaladas máquinas virtuales. Para mí es como si fuera una máquina mía, pero en realidad está instalada entre muchas otras máquinas. Y vamos a poder ver que nosotros vamos a poder alquilar distintas máquinas, depende de la capacidad que queramos contratar. Entonces, seguimos. Volviendo a nuestro supuesto emprendimiento y carga de clientes, con el Cloud Computing vamos a tener esto. Tenemos esa curva de clientes, pero con el Cloud Computing vamos a poder alquilar la infraestructura que necesitemos en cada momento para lo que necesitemos en esos tiempos. Esa es una de las cosas que me va a dar Cloud Computing. La capacidad de que si las cosas yo tengo un sistema que tiene que atender un pico de clientes en el Día del Padre o en Navidad o en lo que sea, yo tranquilamente puedo alquilar mayor capacidad de infraestructura en los distintos proveedores de Cloud Computing, que vamos a nombrar ahora algunos, y los distintos estilos que tienen. Pero a eso apunta Cloud Computing. Bueno, sigamos. Vamos de nuevo. Bueno, simplemente ahí agregar que ahora ya no tenemos temas ni de pérdida, ni de falta de capacidad. Bien, seguimos. Esto en la historia ya pasó. ¿Cuándo pasó, por ejemplo? Por ejemplo, acá yo tengo infraestructura, por ejemplo, eléctrica. ¿Pero qué tiene acá el negocio este? ¿Tiene una usina eléctrica? No. Lo que pasó históricamente es que a partir, por ejemplo, del desarrollo de Tesla, que inventó la corriente alterna, contrariamente a la corriente continua de Edison, la corriente alterna pudo ser transmitida a largas distancias, como la estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasó en la historia de la electricidad? La electricidad se fue adoptando no poniendo una fuente eléctrica en cada casa o en cada fábrica, sino en alguien que me brinda ese servicio y que tiene toda la infraestructura y la capacidad de actualizarse sin tener que cambiar el cableado de cada cliente final. Entonces, inicialmente atendió a una ciudad y a las primeras fábricas que aparecían, pero después cuando creció la demanda, seguimos, no hubo que cambiar el cableado, hubo que cambiar la usina. Hubo que cambiar, digamos, el proveedor de lo que sería el cloud computing de electricidad, de alguna forma. Bien, había una historia ahí en años de la adopción. Lo que parecía medio raro al principio, cómo que alguien me iba a traer electricidad a un lugar y que parecía medio raro inicialmente, finalmente terminó siendo el mainstream. Bueno, la idea de Cloud Computing también es eso. Vamos a ver qué pasa. Esto es futurología de alguna forma. Pero vamos a tener que ver qué pasa con esto de Cloud Computing si llegamos a tener esta ubicuidad de los datos y de la información y de los sistemas. No tener que estar dependiendo de tener una máquina, un servidor en nuestra empresa, sino tenerlo en esto que se llama genéricamente la nube. Bien. Bueno, ¿qué tipos de Cloud Computing tenemos? Ahí puse 3 siglas que ustedes las van a encontrar, algunos ya las conocen, de tipo de SaaS, PaaS y IaaS. ¿Qué es el IaaS? Es Infrastructura as a Service. Vamos a ver cuáles son las características de cuando yo contrato un proveedor de IaaS, ¿qué me va a dar? Después la otra característica es Platform as a Service, que nos va a dar, el proveedor de Platform as a Service nos va a dar unas características adicionales que ahora vamos a ver en el próximo slide. Y finalmente tenemos Software as a Service, donde yo pienso que ahí es donde muchos de ustedes, si son programadores, desarrolladores o emprendedores, tienen la ventana de oportunidad de colgarse de esto de que va apareciendo que es el Cloud Computing. El concepto de poder hacer software que esté en la nube y que yo lo pueda vender como servicio. En vez de venderlo empaquetado, directamente alquilarlo. O venderlo como servicio, depende de lo que el cliente quiera o no quiera. Imagínense que al venderlo como servicio en línea, ustedes van a tener de alguna forma un ingreso constante en vez de por reventa, por ingreso de alquiler. Y aparte van a tener la oportunidad de llegar a un mercado como mundial, prácticamente global, o por lo menos limitado por lenguaje, pero que ustedes no van a tener que poner la infraestructura de eso. Simplemente van a medida que ustedes vayan vendiendo más, ustedes van a poder de alguna forma contratar la infraestructura sin tener que hipotecar la sangre para seguir con el emprendimiento.
Bien, veamos las ideas de los distintos temas. Cuando yo estoy en lo que se llama on-premise, que sería yo tengo toda la infraestructura, yo pongo los servidores, pongo el cableado y todo eso, no tengo nada de eso tercerizado. Cuando yo tengo IaaS, lo que me da la gente de tercerización son esos racks. Me da la infraestructura, me da hasta la máquina virtual, pero me queda a mi cargo qué pongo yo dentro de cada máquina virtual. Qué sistema operativo pongo, qué servidor de base de datos, etcétera. Todo eso me queda a mí. Por ejemplo, una especie de proveedor IaaS sería Amazon, que me vende máquinas para que yo pueda entrar remotamente e instalar lo que yo quiera. Eso es más trabajo para mí, pero es más flexible de alguna forma. El otro escalón es que yo contrate lo que se llama un PaaS, Platform as a Service. ¿Qué es un PaaS? Me da no solamente la máquina virtual, sino también el sistema operativo, la base de datos y un montón de otras software de base que yo no tengo que instalar, que ya directamente me vende el software ese instalado y lo único que yo tengo que poner es mi aplicación SaaS encima de eso. Por ejemplo, como ejemplo de PaaS, podría nombrar Google Application Engine o el Windows Azure de Microsoft. Bien, vamos a ver cómo sería un caso PaaS. Imagínense que yo soy un emprendimiento que quiero estar en Internet y no quiero comprar toda esa infraestructura. Tengo mi sistema, que es el sistema Software as a Service, y lo quisiera poner en un proveedor PaaS. La idea, esto está muy orientado a un proveedor que es Azure de Windows, pero la idea es más o menos la misma para otros proveedores. La idea es que yo desarrollo el software y lo puedo desarrollar para una máquina. Lo puedo desarrollar en mi notebook, en mi máquina, en lo que sea. Lo puedo probar localmente y después subirlo a la nube. Cuando avanzamos, cuando yo lo subo a la nube, mi software, que yo lo probé localmente y demás, se instala en uno de esos data centers. Y cuando se instala, también puede acceder no solamente a máquinas donde está corriendo el servicio, sino a base de datos que también me dan. Y vean que cuando dije ahí base de datos, no es solamente base de datos, sino almacenamiento de archivos, de imágenes o lo que sea. Ese almacenamiento también puede estar replicado en varias máquinas. ¿Por qué? Porque si se cae una máquina, yo voy a poder tener replicado mis datos en otras sin que nadie se dé cuenta. Si, por ejemplo, tengo mucha carga porque la gente está pidiendo muchos datos, tranquilamente tengo repartido esa carga en varias máquinas. No solamente la parte de ejecución, que sería la parte de arriba, sino también la parte de storage, SQL y demás, que serían las otras máquinas. Bien. Finalmente, cuando alguien viene de afuera, porque ustedes imagínense que tienen el próximo Facebook. Entonces, si ustedes tienen el próximo facebook.com, me avisan, ¿no? Pero si no, si tienen el próximo facebook.com, van a tener mucha demanda de pedidos de afuera. Entonces, ¿cómo puede ser que si yo pongo mi nuevo facebook.com, de alguna forma soporte toda la carga que venga? Porque hay un sistema, mezcla de software y hardware, que permite lo que se llama el balanceo de carga. Por cada entrada que viene de afuera, me lo deriva a alguna de las máquinas que yo alquilé. Entonces, si tengo mucha carga, alquilo más máquinas. Si tengo poca carga, alquilo menos. Pero el software lo armé una sola vez. No tuve que armar el software para trabajar exactamente en 17 máquinas. Sino que vamos a ver que eso lo podría hacer dinámicamente. Bien. Ahora, ¿cómo hago yo para instalar todo esto y que todo el sistema del data center se dé cuenta? Bueno, generalmente lo único que tiene que programar son dos cosas. El programa, o sea, el servicio que yo voy a dar, el software as a service, y el modelo en cómo yo lo voy a instalar. El modelo va a indicar, por ejemplo, cuántas máquinas quiero de ejecución o cuántas máquinas quiero de storage. Entonces, veamos. Luego se lo entregamos al sistema administrador del data center y el sistema ese lo reparte. Se toma el modelo que dice, mira, yo necesito 4 máquinas para ejecución y 2 máquinas para storage de SQL. Y lo instala. Lo instala en las máquinas que tenga disponible, para mí totalmente transparente. El data center se ocupa de conseguirme a mí máquinas virtuales adecuadas al servicio que yo contraté. Y le dice al servidor de entrada, le dice, mirá, mi facebook.com ahora está acá. Arma lo que llama una entrada en el DNS, en el servicio de resolución de nombres. Para que todo el resto del mundo sepa que mi nuevo facebook.com está en ese data center y todos los pedidos que entran van a estar repartidos entre las máquinas que tengo por abajo tranquilamente sin que nadie se dé cuenta. Ni yo como programador, ni los usuarios que piden esa URL. Seguimos. Bueno, ¿qué pasa
si de pronto viene Navidad y necesito tener más máquinas? Bueno, simplemente voy al sistema de administración, que puede ser generalmente un sistema web, y al sistema de administración le puedo cambiar la cantidad de máquinas. Le puedo poner más o menos máquinas, depende que venga el pico o no el pico de cosas. Y yo pago por las máquinas, por día. No tengo que estar comprando toda una infraestructura que después no la tengo que usar. Entonces, ¿qué pasa si una de esas máquinas le cae un meteorito? Bueno, también yo no me tengo que preocupar. Automáticamente el sistema controlador del data center se da cuenta que esa máquina falló y sin perder el servicio, sin que se caiga mi sitio, mi nuevo facebook.com, automáticamente el controlador del data center va a darse cuenta de ese problema y va a levantar otra máquina. Lo mismo pasa con las máquinas de storage. Esa es la idea que yo tengo. Yo hago el deployment de algo, le digo cuál es la cantidad de nodos que necesito, lo cambio cuando yo quiero y el data center vigila que todos esos nodos estén listos para que yo pueda estar trabajando. Incluso hasta puede migrar un nodo porque está andando mal o porque quiere hacer un upgrade de hardware y lo hacen en hot, lo hacen en caliente, sin que ni que yo me dé cuenta ni los usuarios de mi sitio se den cuenta. Todo sigue funcionando. Incluso hasta puedo hacer, y eso por ejemplo la gente de Bola, del juego que voy a presentar ahora, que le hicieron sobre cloud computing, la gente de Bola lo que hace es actualizar el software en caliente. No tienen que parar el servicio. Simplemente actualizan el software y lo hacen directamente en caliente, van cambiando las versiones de los nodos y automáticamente el servicio controlador dice, todos los que vienen al sistema de Bola los voy redireccionando a los nuevos nodos y dejan de funcionar los nodos que tenían la vieja versión del sistema. Bien, gracias. Vamos a otro. Bueno, sigamos. Bueno, el caso de éxito sería Veamos. La idea de la gente de Three Melons, que es una gente desarrolladora de juegos de hace años en Argentina, es llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Y dónde está hoy la gente? Está en la parte de redes sociales. Entonces, lo que ellos desarrollaron, no sé si ustedes vieron un juego como Farmville, por ejemplo, que yo soy medio fanático de Farmville, pero la gente, las redes sociales se desarrollan entre usuarios de redes sociales. Entonces, esta gente plantó un juego dedicado a fútbol dentro de Facebook y dentro de otras 2 redes sociales. Veamos. Seguimos. Luego llaman el juego Bola. Y por ejemplo, cuando ellos lo empezaron a programar, que fue a fines del año pasado más o menos, yo estuve al lado de un equipo que estuvo desarrollando una parte de testeo de escalabilidad y demás a principios de este año. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban ellos probar escalabilidad y demás en la nube? Pues se venía el Mundial de Fútbol. Ellos tuvieron un gran pico en el Mundial de Fútbol. Y pudieron levantar más máquinas durante el Mundial de Fútbol. Y cuando pasó el rush de eso, tranquilamente bajaron la cantidad de máquinas. Y no tuvieron que invertir, pagar esas máquinas directamente y quedarse con esas máquinas ellos. Bien, seguimos. Entonces, hoy ya lo tienen puesto en Facebook, Orkut y Sonic. Tienen puesto en 6 idiomas. Tienen una entrada de 1 millón de personas por día.